No sé quién envió esto exactamente, pero estoy 100% segura de que fue el hombre que secuestró a mi hija. Ya, se refiere a Tsutomu Miyazaki. Aquí es cuando se lo llevaron. Al final mató a 4 niñas. ¿Cómo puede ser uno? ¿Cómo un ser humano puede hacerle esto a otro ser humano? Si niñas pequeñas, mató niñas de 4 años y una de 7. Tsutomu Miyazaki enfrentó problemas en su vida, incluso desde antes de nacer, ya que estando en el útero, su madre sufrió una complicación tremenda que llevó a que el bebé naciera con las articulaciones de sus manos fusionadas. Ah, ven, así las tenía. Lo cual le daba un aspecto desagradable y grotesco. Miembro del canal de Argentina, usted sabe que puede donar membresías, acudirá al llamado. El gacha todavía sigue. A medida que fue creciendo, este aspecto deforme provocó el rechazo de quienes lo rodeaban. Sus compañeros de escuela simplemente no tenían piedad de él, llamándole niño rana, criatura de la laguna y cosas por el estilo. Claro, es que los niños son crueles. A día de hoy también se burlan. Siempre. Siempre han sido así. Incluso sus 2 hermanas menores, Setsuko y Haruko, se burlaban de él considerándolo un monstruo anormal. Sus propias hermanas, imagínense. El tipo después cayó como en adicciones. Simplemente se fue al mundo del anime, consumió bastante material, obviamente de lolis, porque es evidente, por el hecho de que buscaba acechar a niñas pequeñas. Por más que muchos digan, no, es irreal. No sé, yo siento que nadie es capaz de reconocer eso. Como que le gustan los personajes pequeñas de anime. Ninguno. Nadie es capaz de eso, o explicar. Y si me vieran a decir, no, pero es que no existen. ¿Te gusta una niña de 5 años, con mentalidad de 5 años? ¿Eres pedófilo? Sí, no existe otra explicación, nada más. Ante todo ese... Porque si existiera, ¿te gustaría? Ahí pa, lo cagas, literalmente. Kate, muchas gracias de nuevo. Kate sigue en el gacha. acoso, Miyazaki, aunque era buen estudiante y nunca faltaba a sus clases, comenzó a aislarse cada vez más, encontrando, eso sí, una curiosa válvula de escape: el manga. No me voy a rendir, superhéroe. Y el anime, especialmente sagas vinculadas al terror y al oculto. Va a donar de las 100.000 membresías, ¿sí? De todas las personas que están suscritas al canal, exclusivamente para que salgan. Pasaba horas encerrado en su cuarto consumiendo este tipo de contenidos, así como películas de horror y gore. De postre, consumía pornografía de todo tipo. O sea, consumía contenido de todo tipo. Miyazaki se había convertido en lo que se conoce como un otaku. Ok. Era finales de los años 70 en Japón, y dentro de Miyazaki la combinación de odio y rechazo social, sumada a la influencia de la pornografía dura y el exceso de manga, anime y películas de gore. ¿Ven? O sea, consumía constantemente material gore y contenido así de anime y cosas así, más 18, de lolis y todas estas cosas. Entonces claramente esto va generando un trastorno porque lo va normalizando. Si en Second Life pasa lo mismo. Yo no entiendo por qué la gente... ¿Saben qué? Yo tengo una teoría. Que la gente que normaliza las cosas que pasan en Second Life, o que dicen, son virtuales, no pasa nada, es porque les gusta el contenido. Estoy seguro. Porque siempre las personas que hacen eso se empiezan a proyectar constantemente. Y como que tratan de decir que ellos no lo hacen, pero se refieren a otras personas. Estaba resultando ser un cóctel infernal que terminaría por gestar a uno de los monstruos más grandes que haya conocido no solo Japón,
sino el planeta entero. Hermano, gran Juanico Banana, grande, saludos, vayas a dormir usted. ¿Qué está haciendo despierto tan tarde? Aunque de El acuerdo gran Juanico Banana, mándenle saludos que está acá. Un dios acaba de llegar. Un héroe. a su diario, filtrado y publicado recientemente en el 4chan japonés 2ch.sc, Ayer te cayó la membresía en el directo. Tsutomu Miyazaki afirmaría ser, tal como ya había hecho en sus declaraciones a la policía y en su posterior juicio, no un monstruo, sino la víctima de un monstruo. Más precisamente, la marioneta de un villano del que nadie se había percatado. En ese mundo de fantasía en el que Miyazaki vivía, llegó a ser un amigo. Uno que para él era absolutamente real y que, según su propio testimonio, se había aparecido por primera vez en el espejo de su cuarto. Miyazaki lo llamaba Ratman, y a diferencia de otros amigos imaginarios que desaparecen cuando el individuo crece y madura, Ratman acompañó a Miyazaki desde su infancia, pasando por la adultez. O sea, al final terminó teniendo una personalidad alterna, su propio amigo imaginario. De lo tan solo que estaba, llegó a crear a alguien más. Qué turbio. O sea, ¿qué nivel de soledad tienes que tener para poder llegar a hacer eso? O sea, a ver, yo considero que todos hablamos consigo mismo, pero sabes que eres tú, ¿o no? ¿Ustedes hablan consigo mismos? Pregunta importante. Claro, todos tienen una voz interior que le dice las cosas, pero, lo importante, no sé, es que yo creo que cada quien tiene su versión diferente dentro de sí mismo. Antes sí, ahora no mucho. Oh, te abandonó. Te abandonó totalmente. Hasta el final de sus días. Yo considero que es muy importante eso, tener comunicación consigo mismo, porque si no, es como si ahí como que te sientes completamente solo. Yo diría que por eso yo no me siento solo, porque igual suelo hablar conmigo mismo. No solo lo acompañó, sino que, según él, fue el verdadero responsable de todo. Porque entonces ya tenía esquizofrenia este tipo, porque ahí ya es diferente cuando tiene otra personalidad. O sea, yo digo, hablar consigo mismo, o sea, eres consciente de que eres tú, simplemente. Pero ya tener otra personalidad, no, es distorsionado. De la familia, el señor Shokichi, su abuelo, era quien se había percatado más de todo. El anciano miraba con preocupación a Miyazaki cuando lo pillaba hablando frente al espejo con ese tal Ratman. Daba mucha cosa, en especial porque ya era un muchacho crecido. Muchas veces lo veía por la noche enfurecido, discutiendo acaloradamente con Ratman, diciéndole a los gritos: "No te dejaré entrar". Oh, igual que triste esto así. Cuando el chico se fue haciendo adolescente, nos cuenta en su diario personal, ahora filtrado, ¿se filtró? No tenía idea. Comenzó a asistir al colegio secundario junto a chicas adolescentes, vestidas de manera muy sensual. Todos los deseos carnales de Miyazaki despertaron. Oigan, apoyen con los likes. Vamos, suban los likes, por favor. Tenemos 58 y somos 100 espectadores. Podemos ser 70, simplemente. 70 likes. Los que no dejan like empiezan su semana apagada. Ante aquellas minifaldas tableadas y a cuadros típicas de las estudiantes japonesas. Okay. Fue, según escribió en su diario, la primera vez que Ratman le pidió que sacara algunas fotos de aquellas chicas. Según Miyazaki, Ratman era una especie de demonio negro, enano, con barba de chivo
y 2 dientes agudos y pronunciados en la mandíbula superior. Ya se había vuelto loco ya. Tenía ojos como de serpiente y solo podía verlo a través del espejo. Por eso cuando Ratman le pidió que lo llevara con él, Miyazaki le preguntó, según su diario, a su amigo imaginario: ¿cómo podría llevarte? No puedo transportar un espejo tan Se veía en el espejo. grande. Hoy se han visto en el espejo así en la noche, en oscuridad, como que la cara se distorsiona. Eso tenía un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, es como raro. Tú solo abre los ojos y la boca y mírame fijo. ¿Cuándo este video? Ah, hace poco. Contó Miyazaki en su diario personal 4 que meses. entonces este amigo imaginario, Ratman, lo poseyó, tomando control de sus acciones. Miyazaki describe en su diario que podía ver lo que pasaba a su alrededor, pero solo como un espectador. Ratman supuestamente estaba al mando, y con este control fue que Ratman, en el cuerpo de Miyazaki, tomó una cámara y comenzó a tomar fotos de las entrepiernas de sus compañeras de colegio. Cuando fue sorprendido por una profesora, le valió una suspensión. Luego tendría problemas similares en la universidad, donde Miyazaki juraba que la pequeña y malévola entidad tomaba el control de su cuerpo, haciéndole espiar morbosamente a sus compañeras. De dicha De por sí los japoneses siempre han sido bien pervertidos, pero igual como que este ya está totalmente distorsionado. universidad se graduó en 1983 y a Claro, partir porque de ahí estudiaba, me acuerdo. perdió todo contacto con la sociedad. Ahí se aisló a leer manga. Se aisló por completo en su cuarto a ver películas de gore, de porno y de anime. No, es que si todos los días consumes eso, obviamente te conviertes, eres lo que comes, eres lo que consumes, te conviertes en eso. Por ejemplo, la gente que está atrapada en redes sociales todo el día, les pasa eso, se vuelven locos y al final te conviertes en eso. Tal cual, en lo que ves, eres lo que consumes. Nada más. Y es verdad, eso. Y, por supuesto, Estoy seguro que la gente que ve mis videos ahora piensa mucho más. Estoy seguro, la gente que consume mi contenido, sobre todo los directos, los videos públicos no, porque los videos públicos son para entretener, tienen su temática oscura, información y todas esas cosas. Pero en los directos me escuchan a mí, soy yo. Entonces, soy consciente de que las personas que ven mis directos después como que se replantean un poco y como que se terminan sintiendo mejor. Como que se dan cuenta de que como que, oye, tiene razón. Este gato tiene razón. Es diferente. a conversar y discutir de las mismas con Ratman, su único amigo. Ratman. Para colmo, ese mismo año de 1983 murió su abuelo, el señor Shokichi, el único ser humano que se interesaba en él. Claro, Fue y se comió a entonces su cuando abuelo, si me llevó acuerdo. a cabo su primera aberración. Ratman tuvo una idea. Le dijo: cómete pedazos de tu abuelo. Ah, se lo dijo su otra personalidad, que se comiera a alguien. Tsutomu Miyazaki devoró así Claro, se comió las partes de su abuelo. trozos de su abuelo Que su abuelo era uñas como la única persona que lo apoyaba, lo quería y todo eso. y parches de piel a escondidas antes de que se procediera con la cremación. Había practicado el canibalismo por primera vez y no sería la última. El aislamiento, la muerte de su abuelo y, según él, la influencia de Ratman lo llevaron a ponerse cada vez más violento. Creo que eso lo hace con la inteligencia artificial, como que pestañea. Igual que turbio. Ratman pronto tuvo otra idea. Esta vez el amigo imaginario le dijo que deseaba jugar con alguna nena. Que Ratman le dijo eso, que deseaba jugar con alguna nena. Por eso, entonces atrapó a la niña de 4 años esa vez, cuando escuchamos la historia.
Había llegado el año 1988. Un 22 de agosto, apenas un día después de su cumpleaños número 26, Tsutomu Miyazaki, poseído según él por Ratman, vio fuera de su casa a la niña Mari Kono, de tan solo 4 añitos, Claro, se topó con la pobre niña. jugando. No puede ser. Según Miyazaki, Ratman era muy astuto. Atrajo a la nena prometiéndole dulces. Luego la subió a su auto y sin que Miyazaki pudiera recuperar el control de su cuerpo, condujo con la pequeña a las afueras de Tokio, lugar donde estacionó el auto y le pidió que bajara. La niña se puso a llorar al verse sola en un lugar tan extraño y fue entonces que Ratman... Pobrecitas. ¿Sabes que cuando igual escuché la historia por primera vez, igual me dio tristeza, me generó penita? Porque, o sea, es una niña de 4 años, que el tipo la encuentra por ahí y le dice que venga con él. Y me hago la misma pregunta de nuevo. ¿Por qué una niña de 4 años estaba en la calle sola? ¿Por qué? O sea, ¿cómo los padres están descuidados de dejar a una niña? Es que en Japón, como que son más así, como más liberales, como de tan pequeño, como que las dejan como salir y que hagan las cosas, pero igual no está bien, para nada. Muy mal. Yo jamás dejaría que mi hija esté así, sola en la calle. Nunca, jamás. No, menos con 4 años. Siempre observándola. O sea, no es por ser sobreprotector, pero es una niña, es una bebé. O sea, no sabe nada de la vida, no entiende nada. Tampoco dejaría que tuviera celular, de partida así. Lo primero que haría, no va a tener teléfono. En el cuerpo del enclenque Seguro estaba haciendo un otaku, mandado. Lo más probable es que sí. exclamó, según registraría luego en su diario: a mí también me gustan los dulces y masticarlos. Tras lo cual, Los niños de primaria van solo a la escuela. Uf, no sé, o sea, he visto videos así de por los personajes de anime, como que van así como a la escuela, como de la mano, van todos juntos, pero acá en Chile no es así, o sea, no van así, no, imposible. Todos los niños los van a dejar, los van a buscar, pero solo, no, yo no lo dejaría, imposible. Igual me sorprende que, yo creo que después de esto como que en Japón ya se pusieron como mucho más estricto con eso. Eso creo yo, aunque este caso es bastante antiguo y en los animes que yo he visto también. Quizás eso no ha le cambiado. mordió un brazo con toda la fuerza de sus mandíbulas a la niña y luego comenzó a estrangularla. ¿Le mordió un brazo? Y fue entonces que Ratman, en el cuerpo del enclenque otaku, exclamó, según registraría luego en su diario: a mí también me gustan los dulces y masticarlos. Tras lo cual, le mordió un brazo con toda la fuerza de sus mandíbulas Ay, a le la mordió. niña y luego comenzó a estrangularla. Ya Imagínense, a esta niña pequeña le mordió el brazo y después la empezó a ahorcar. muerta, desnudó completamente a Mari Kono, de 4 años, y la ultrajó. Lo hizo fervientemente durante al menos 2 horas, tras lo cual regresó a su casa con las Ese fue su primer delito. ropitas de la chiquita en el asiento del acompañante, sucias de sangre y otros fluidos. La pesadilla había comenzado. Tan solo unos meses después, Miyazaki enviaría a los padres de Mari Kono Hay personas como que simplemente por el hecho de ver gore se comienzan a hacer como obsesivos por eso. Yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás un tipo me comentó como que yo era enfermo por el hecho de informar y mostrar muchas temáticas oscuras dentro de Second Life. Porque hemos visto gore, es verdad. Hemos visto canibalismo, hemos visto cosas muy oscuras, siempre. Pero yo les puedo decir con certeza, a mí nunca me ha provocado algo realmente eso. O sea, no me llama la atención, jamás. Simplemente me es curioso pensar en cómo alguien llega a generar este tipo de pensamiento o llega a querer esto, nada más. O por qué le llama tanto la atención, si al final le va a hacer daño.
Es maldad, no es nada más que eso, es solamente oscuridad. Porque, ¿cuál es el fin de tener deseo por alguien y quitarle un brazo, una pierna, una extremidad o quitarle la vida? O sea, es hacer daño, es destruir a una persona. Sí tiene una variante tanto del sadismo, el sadomasoquismo y todas las cosas. El BDSM, por si acaso. Porque obviamente, si ustedes deben saberlo, el sadista es al que le gusta pegar y el masoquista es al que le gusta recibir los golpes. Y bueno, el sadomasoquista es el que le gusta los dos. O sea, como que tiene las dos desviaciones. Le gusta golpear y recibir. Ambas. Desde el tiempo que llevo investigando y he descubierto cosas raras, simplemente como que noto que muchos de los perfiles psicológicos de las personas son bastante similares con los usuarios de Second Life. El punto es que muchos de ellos dicen que son diferentes por el hecho de que ellos lo practican, lo hacen y lo recrean, pero no jamás lo harían en la vida real. Y eso es mentira, porque lo escriben, recrean, imaginan, usan avatares para poder hacer esto. Incluso también ahora recrean imágenes con inteligencia artificial y cada vez son mucho más oscuras, cada vez son peores las imágenes que recrean con inteligencia artificial. Imagínense que ahora estaban ocupando la IA para poder crear contenido más 18 de pequeños. Colocaban, imagínate, una foto tuya de cuando tú eres pequeño, sacaban tu foto y la ponían en el cuerpo de otro niño que estaba siendo abusado para pensar que eres tú. Y eso es lo que están haciendo ahora. Se meten a sacar las fotos de los niños de Facebook, de todas las fotos que subieron los padres y cosas así, y hacen como una emulación simplemente. Ahora, ustedes pueden ver videos de chistes así en YouTube que colocan la IA. Bueno, ya hay personas que hacen esto, pero con videos ilegales. Si ustedes buscan en Google simplemente IA pedófilos, les aparecen montones de casos de que ya en varios países los que hacen eso se van a la cárcel. O sea, ya no pueden crear contenido así. Ven que la IA, cuando ustedes escriben, haz un niño pequeño o algo así, por ejemplo la de WhatsApp, te lo crea. Si le escribes porque todos tienen el meta ahí, lo escriben en WhatsApp y ya está, te lo hace, te lo recrea. Un niño pequeño, tal cual, te lo hace. Imagínense, o sea, cuando hacen esto pero con una temática mucho más oscura todavía. Yo siento que cada vez se va a poner más turbio. Cada vez. Una caja. Dentro de esta caja depositó una foto del vestido de la niña, los dientes de ella y un mensaje armado en forma de collage que decía: Mari, cremada, huesos, investigar, probar. Pero esto no fue un acto desmedido de crueldad o de burla hacia los padres de la... Existen IA sin restricción. Hay muchas IA que no tienen restricción. Si tú les preguntas cómo crear un artefacto explosivo, o cómo hacer ciertas sustancias, o cómo golpear, o cualquier cosa, yo la otra vez estuve testeando. Y existen inteligencias artificiales, así que son totalmente turbias. Tengo aquí unas cosas anotadas de las preguntas que te enseñan. Por ejemplo, hay una que te enseña cómo crear venenos y te lo explica. ¿Qué más? Y son montones de guías. Te enseñan a crear mercurio, plutonio, de todos, de todas las cosas. De verdad es turbio. Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino que es sano que no pueda hablar de eso. Está bien, porque sería complicado. Porque imagínense, si yo les leyera las cosas que escribía la inteligencia artificial de cómo poder quitarle la vida a alguien, sería técnicamente que les estoy enseñando cómo quitarle la vida a alguien. Y eso está mal. No puedo leerles eso, no puedo mostrarles eso, porque está mal, porque les estaría enseñando cómo quitarle la vida a una persona. Solamente les puedo contar que existe, nada más, pero no les puedo decir qué son las cosas que dicen o que describen, porque alguien lo podría usar. Entonces es problemático, es complicado, es un tema delicado. Por más que tú puedas informar y todo eso, es un tema de cuidado, la verdad. Por ejemplo, en las noticias cuando explican cómo mataron a una persona o algo así, o los crímenes, o hasta en las películas también, igual son temas delicados, pero
Pero es diferente la temática, es muy diferente. La niña asesinada. Según Miyazaki, él El hizo Pedre. esto a escondidas de su amigo Me falta una membresía, el Pedre Pacheco, el Pachic. imaginario. Describió haber hecho un esfuerzo sobrehumano al margen de Ratman para juntar esas pistas y enviárselas a los padres de su primera víctima, con la intención de que lo detuvieran, pues sabía que Ratman no pararía ahí, sino que querría más. Ratman me hacía volver todas las semanas a aquel descampado donde el cuerpito se pudría para chequear su descomposición. En la última visita le quité las manitos y los pies y Ratman me obligó a traerlos a mi casa para ocultarlos en el armario. Escribiría Miyazaki en su Igual como que es raro porque podría ser que se esté justificando un poco, ¿eh? También, si está extraño. diario. Algunos meses después, Miyazaki vería, no lejos de allí, a la niña Masami Yoshikawa, de tan solo 7 años, caminando sola, a lo cual, como siempre, dominado por su alter ego, Ratman, se ofreció a llevarla. La segunda chiquita terminó igual que la primera, muerta, desnuda y abusada post-mortem en un descampado en las afueras de Tokio. Pero se dan cuenta que en vida no les hace nada, simplemente les hace un daño brutal y después cuando están sin vida él abusa de ellas. Y eso es la desviación de necro. Es necropedo. Ese es el nombre. Recuerden que las versiones, las desviaciones se mezclan. Siempre van a ser así. Son dos desviaciones. Nunca solamente va a ser una. Siempre hay diferentes tipos de desviaciones. Por ejemplo, no sé, a ti te gusta cierta cosplayer, ¿verdad? Ya, te gusta cierta cosplayer porque te gusta personaje de anime. Entonces ya es una desviación, que sería la stastofilia, se llama eso. Y te gusta un personaje de anime. Pero cuando sientes esa desviación, quizás solamente es únicamente por personajes de anime, nada más. Pero en el caso de que te guste la personaje de anime y te gustaría estar con una cosplayer así, tal cual, bueno, después aquí ya se cambian las desviaciones, porque por un lado te gustaría ver a la persona con ese traje hacer cosas con los pies. Entonces ahí ya son montones de desviaciones, porque la de los pies es el foot fetish, ¿ven? Entonces ahí como que ya empiezan a mezclar. Por otro lado, por ejemplo, no sé si ustedes lo sabían, pero hay desviaciones de personajes de anime que los dibujan como en pañales, como si fueran bebés. Son turbias. O incluso hasta personajes adultos que las hacen como menores de edad. Las dibujan como pequeñas. No sé, a ver, una personaje que sea adulta de anime. ¿Qué personaje podría ser? No se me ocurre nada en este momento. Nadie. No se me ocurre nadie. Porque hay muchos personajes que van creciendo, pero ya hay otros personajes que son adultas. Yor, ahí está. Yor, perfecto. Yor, de Spy por Family, es una personaje adulta, pero hay gente que la dibuja como Loli, como si fuera como Anya, como niña pequeña, haciendo cosas más 18. Y eso está en Pixfit, por si acaso. Ahora, por otro lado, hay algo inverso. Gente que le gusta Anya, de Spy por Family, que tiene 5 años, pero le gustaría Anya en una versión adulta. Entonces ahí ocupan una versión adulta de la personaje. Entonces, es raro. Por ejemplo, Kana también, de Kobayashi, de la dragoncita esta, de 500 años. Bueno, también la dibujan con una versión adulta, igual. Porque no ocupan la versión pequeña. Entonces, a las personajes adultas le hacen versión pequeña y así. De verdad, es raro, si es turbio. Junto al cuerpo, Miyazaki dejó algunas hojas de un conocido manga. Según él, para darle pistas a la policía para que ésta detuviera a Ratman. A partir de allí, la prensa sensacionalista de Japón comenzó a llamarlo el asesino otaku y algunas veces también el asesino de niñas pequeñas. Escribía Miyazaki en su diario personal. La sed de violencia de Ratman no tenía fin. Poco tiempo después, mientras conducía por una ruta,
Me hizo secuestrar a una pequeña de solo 4 años que caminaba por el borde del camino. Me hizo Que quitar... tenía como un trastorno de personalidad mezclado como con esquizofrenia. Pero lo más raro es que constantemente siento que, no sé, culpa a su otra personalidad. Es que esto sí existe, el trastorno de personalidad. Pero es que de verdad es muy raro. Darle la ropa en el asiento trasero y tomarle fotos desnuda. Luego la mató con mis propias manos y después la metió en el baúl del auto, debajo de una sábana. No sé por qué, pero no le creo. No sé. Siento que es tanta maldad que no puedo creer que tenga un trastorno de personalidad. Como que siento que busca justificarse, si ya está en la cárcel. No sé, de verdad es muy raro. Pero luego, en un lapso que Ratman se durmió en el espejo, yo le escribí una nota a su familia para darles pistas y que lo detuvieran. ¿Qué? Bueno, eso es cierto, porque él sí dejaba como... por ejemplo, ¿ustedes conocen la historia del asesino del Zodiaco? O la historia de Luna Bomber también. Como que él le gustaba burlarse de los policías. Entonces como que sabía que no le iban a atrapar. Y dejaba pistas exclusivamente para que lo atraparan. Así como que, son tan estúpidos. Son tan estúpidos. Quiero que me atrapen. Porque ya pasaba mucho tiempo y no sabían quién era. Y el mismo tipo dejaba pistas. Después al final lo atraparon porque el hermano reconoció algo. Su propio hermano. Reconoció... ¿Qué fue? No me acuerdo. Fue la letra lo que él había escrito, algo así. Porque él una vez había dicho eso y su propio hermano lo delató. Su propio hermano, imagínense, lo delató. Y por eso lo descubrieron. Si no, nunca lo hubieran atrapado. Jamás. Esta vez se trataba de la niña Erika Namba, de tan Una solo carta, sí. 4 años. La macabra nota que recibió la familia de la niña, hecha con recortes de revistas, decía: Erika, frío, tos, garganta, descansar. Pero ojo que el hermano después como que se arrepintió. El hermano después como que dijo que no sé, que se sentía mal por haber delatado a su hermano. Porque lo hizo como de forma inconsciente porque estaba con la esposa. Una cosa así fue. Es bueno ese caso, yo lo escuché hace mucho tiempo. Muerte. Según Miyazaki, el desagradable Ratman comenzó a exigirle que trajera un cuerpo a casa para poder jugar aquí. No, el Luna Bomber. Mencioné al asesino Zodiaco, pero no me acordaba del nombre. Si era el asesino Zodiaco, el Luna Bomber. Me refería al Luna Bomber. Como tiempo después, en junio del año 1989, Miyazaki secuestró a Ayako Nomoto, de 5 años. La convenció para... Darla, muchas gracias. Perdón, Daría Figurska. Muchas gracias por unirte, te lo agradezco un montón. Es que a veces me aparece acá en pequeño y se ve como si dijera Darla. Pero Daría, muchas gracias. Que le permitiera tomarle una foto. Luego la asesinó y se llevó el cadáver a su casa. En este lugar fue que Miyazaki, poseído entre comillas por esa personalidad que él llamaba Ratman, desató la depravación más aberrante. Abusó sexualmente del cadáver de la niña durante 2 días y se innumerables veces con el mismo. Después, pero que dice que Ratman lo hacía. Entonces como que no sé. De verdad siento que no puedo llegar a creer esto. Es como muy extraño. desmembró el cuerpo y se tomó casi toda la sangre de la nena. También mordisqueó con fuerza sus extremidades, en especial manos y pies. Cuando el cuerpo de Ayako comenzó a descomponerse, Miyazaki guardó el cuerpo de su víctima en el armario y comenzó a llorar aterrado. Ratman había llegado demasiado lejos, diría luego en su juicio. Mandó a los padres de la niña asesinada la siguiente carta. Antes de darme cuenta, el cadáver de la nena se había puesto rígido. Quería cruzar sus manos sobre su pecho, pero no se movían.
Muy pronto, el cuerpo se llena de manchas rojas. Después de un tiempo, el cuerpo se cubre de estrías. Antes estaba muy rígido, pero ahora se siente como si estuviera lleno de agua. Y huele. ¿Cómo huele? No se parece a nada que haya olido jamás en todo este mundo. Está putrefacta la niña. El asesino Taku finalmente fue detenido justo cuando intentaba secuestrar a 2 hermanas que jugaban en un jardín, una de las cuales corrió a buscar a su padre por ayuda. Miyazaki corrió, pero fue finalmente capturado. Los horrores habían llegado al final, aunque la locura seguiría. Pues en las declaraciones, Miyazaki no mostraba arrepentimiento, pero sí alivio de que lo hubieran detenido. Explicó entonces que él no era dueño de sus actos. Ratman era el responsable de todo. Un ser de otra dimensión que había conectado con él desde, y cito, el mundo del anime. Nah, se volvió loco. Se tuvo que haber vuelto loco. Según la prensa de Japón de la época, se lee: en el apartamento de Miyazaki, la policía encontró más de 5.000 videos de abusos de cadáveres. También encontraron fotografías de sus... Imagínense la cantidad de material que se puede conseguir de un tipo encerrado que no había hecho nada más que ver anime. Consiguió el material suficiente para poder verlo constantemente y después querer hacerlo en la vida real. Y me van a decir que los psicópatas de Second Life no tienen la fantasía de querer hacer algo con alguien en la vida real apenas tenga la oportunidad. Imagínense. Si no, las personas que piensan que los restringen. De hecho, tengo algunos comentarios por ahí súper ridículos en YouTube. Que ya no los oculto a algunos. Cuando no insultan, no los oculto. Pero de verdad, son comentarios mega ridículos. Yo los dejo exclusivamente para que la gente se los coma en los comentarios a veces, simplemente. Porque es como que, pero déjalos tranquilos. Si están en el mundo virtual, ¿cuál es el problema? Ya, si alguien dice eso, es porque obviamente le gusta, lo disfruta. O sea, tú puedes rolear normal y ser consciente de las cosas que hacen. Nada más. Sí, los que juegan, hacen familia y todo ese roleplay, está bien. Ya, si no hay ningún problema. Si Second Life no es malo. Hay gente que rolea normal, se casa, tiene parejas. Ya, jugar GTA V no te convierte en un delincuente. Obvio que no. Es obvio, Call of Duty no te convierte en un tirador. El tema es que estas personas son tan extremistas que quieren comparar que a un tipo le guste un avatar de niña pequeña y quiere hacerle cosas más 18 a un avatar de niña pequeña con un Call of Duty. O sea, yo no veo que hay un simulador que vendan en no sé, en Steam o que vendan en cualquier tienda de videojuegos o en PlayStation que sea exclusivamente de un avatar de un viejo de 50 años que quiere hacerle cosas a un avatar de una niña de 10 o 5 años y lo puedas recrear. ¿Por qué eso no está a la venta en tienda? Si es como un Call of Duty. Si... ¿Por qué? O sea, yo preguntaría eso. Si alguien me pregunta, me dice, no, porque son virtuales, personajes virtuales, ¿cuál es el problema? Ya, ¿y por qué eso no está en las tiendas? ¿Por qué no están los juegos de... Los juegos para pederastas no los venden? ¿Por qué? Explícame el por qué. ¿No tiene sentido? No, es que no puedes compararlo con un Call of Duty. Porque si yo no lo comparo con un Call of Duty, un Call of Duty es un juego que tiene una historia previa. Acá es la mentalidad de una persona. Alguien que desea hacer esto, lo creó él. Él lo imaginó, él lo hizo exclusivamente para que más personas disfrutaran de eso mismo. Y ya está. Es todo. ¿Por qué ese juego no está a la venta en todos lados entonces? ¿Por qué no existen juegos así a la venta? Ahora, sí, hay montones de creadores indie que han recreado juegos así de pederastas. De hecho, hasta hace poco hubo uno por ahí que estaban hablando todos, que se ha hecho muy viral. El Lost Soul, creo que se llama algo así, de una niña que abusas como de una niña pequeña. Existen montones de juegos así, de esa misma temática. Montones, muchos. Pero esos juegos están bajo llaves, escondidos. No están ahí. No están como para comprar a la venta en tienda y cosas así. ¿Y quién va a ser capaz de reconocer? No, yo roleo de niña pequeña en Second Life y abusan de mí. Nadie va a ser capaz de decir eso. Nadie, jamás, nunca. Claro, después es diferente cuando ya... Algunas personas son hipócritas, ese es el tema. Son totalmente hipócritas. Es que hay algo malo y lo saben, pues, y lo justifican. Igual que el de las lolis, pues, si el de las lolis igual se justifica, es lo mismo, siempre se justifica.
Siempre. No son virtuales, no pasa nada. Déjalo que lo hagan ahí. En algún lugar tienen que hacerlo. Pues si tienen fantasía de querer hacerlo. Mira, este men tenía 5000 videos de abusos de cadáveres y de personajes de anime y cosas así. Y después se trastornó y quiso hacerlo en la vida real. ¿Y qué hizo? ¡Pah! Se volvió loco. Víctimas, así como piezas de sus ropas. Y, por supuesto, descubrieron el cuerpo de En Steam sí hay juegos turbios. Eso es cierto, porque lo he investigado. He visto varios. su cuarta víctima, Ayako Namoto, en descomposición en el armario de su dormitorio, sin sus manos. Cada vez que lo interrogaron por sus crímenes, Tsumoto Miyazaki culpó a Ratman, un alter ego que vivía dentro de él y lo obligaba a hacer cosas terribles. Pese a los intentos de su defensa de hacerlo parecer como enfermo mental, Claro. los jueces Sí, como que siento eso mismo. Que él intentaba hacerse pasar por enfermo mental. lo condenaron a la pena de muerte por sus crímenes. En 2008, Tsutomu Miyazaki fue ahorcado. Sin embargo, las últimas Pena de palabras de su diario íntimo, escritas la noche antes de su ejecución, resultan inquietantes y enigmáticas. A ver. ¿Arrepentimiento? Algo así. O feliz porque al fin va a morir Ratman. Algo así. Es el fin de mi vida, pero no es el fin de Ratman. Simplemente buscará otro cuerpo, quizá usando otro nombre. Qué sencillo. Si el video Como que había asumido que iba a morir, simplemente lo había aceptado. Yo creo que simplemente no le salió. Nada más.